La doctora Inés Jiménez Palomar cursó la maestría en Ingeniería de Materiales para la Medicina y el doctorado en Ciencias de los Materiales en la Queen Mary University of London en Londres, Inglaterra, donde estudió las propiedades del hueso mediante microscopía electrónica de barrido y microscopía de fuerza atómica. En 2013 regresó a Guadalajara, donde fundó Inmateris, un centro privado de innovación científica dedicado al desarrollo de proyectos de base tecnológica, teniendo 3 metas principales. Primero, acercar la ciencia al público en general. Segundo, abrir las puertas del laboratorio como espacio de coworking para científicos que buscan emprender con proyectos científico-tecnológicos. Y tercero, desarrollar proyectos con impacto social, así reduciendo costos de los dispositivos médicos y con la intención de mejorar la calidad de vida de las personas. Después de 6 años con fondos tanto de CONACYT y la Secretaría de Economía, así como de inversión privada y colaboraciones con diversos institutos de investigación, compañías y universidades tanto en México como en el Reino Unido, Inmateris ha podido continuar creciendo. Actualmente, Inmateris se encuentra desarrollando proyectos que incluyen el desarrollo de materiales para manufactura aditiva o impresión 3D con aplicaciones médicas, como por ejemplo prótesis mamarias externas, planeación de cirugías, implantes maxilofaciales y aplicaciones en veterinaria. También han desarrollado celulosa bacteriana a partir de mango para su uso como biomaterial y proyectos de realidad virtual para aplicaciones médicas. Sin más preámbulo, le cedo la palabra a la doctora Inés Jiménez con el seminario del día de hoy, que se titula El Laboratorio 2.0, Nuevos modos de emprendimiento, innovación interdisciplinaria y democratización en la ciencia de biomateriales. Vamos a empezar con la presentación. Justamente como hablaba Gerardo, hice solamente maestría en materiales en medicina. No cursé una licenciatura per se, era una licenciatura con una maestría pegados y esos títulos se les llaman MEng, maestría en ingeniería. Son comunes en Inglaterra, principalmente para quien quiere o brincar rápidamente ya a la industria, ya con una maestría un poquito más especializado, o más bien quien quiere seguir con investigación y hacer un doctorado, que es lo que yo decidí hacer. Entonces, con 2 tesis en vez de una y un par de clases más por semestre y un promedio que se tiene que mantener, te permiten tener los dos, una licenciatura y una maestría simultánea, que fue lo que yo quería hacer, ya que quería brincarme rápidamente el doctorado, lo cual logré. Regreso en 2013 a Guadalajara, di un poco de clases en la preparatoria, eso me fascinó, pero lo que yo quería, lo que estuve preparando durante todo ese periodo fue el levantamiento de una empresa, ¿no? Y eso fue a partir de ver cómo estaba México en términos de ciencia que va al mercado. Cuando comencé a entrevistarme en las diferentes instituciones, centros de investigación, las universidades, me di cuenta que no había colaboración entre ellos mismos, ni de puerta en puerta, porque no vaya a ser que se robaran la investigación del otro, o de universidad a universidad, porque es muy difícil que puedan colaborar y no tienen esquemas para hacerlo, ¿no? Entonces, ahí es cuando se me ocurrió que la mejor manera de llevar ciencia a México, con tanto talento que teníamos y que no se ve reflejado, era poner un ente neutral en medio, privado, que optara por esa función o tomara el papel de esa función de conectar las diferentes instituciones, centros de investigación, empresas, industria, para que verdaderamente pudiera llegar toda esa ciencia que se está generando en México al mercado y tener un impacto muy grande. Como les mencionaba, también me enfoqué en el estudio del hueso como un material a niveles muy pequeñitos. Entonces, el hueso tiene una jerarquía, como todos, o espero ustedes sepan, y conforme vas avanzando en esa jerarquía van cambiando las estructuras. Toda la estructura está optimizada para que no suceda una fractura instantánea, un fast fracture, ¿no?
sino que se vaya perdiendo energía conforme atraviesa la fractura del hueso y se detenga. Y esto es nada más por proteger al humano, al sistema, al ser vivo. Y es que si sucede una fractura completa, el animal ya deja de poder protegerse y moverse, lo cual lo hace muy propenso a ser atacado. También almacena y regula todos los electrolitos y minerales dentro del cuerpo, contiene la médula ósea y es lo que nos permite también todo el movimiento, ¿no? Un escudo protector. Aquí vemos rápidamente unas imágenes. La del centro muestra cómo está formado estos osteons, justamente de manera circular. Entonces, por ahí no puede pasar una fractura. Tiene que atravesarla a la redonda. No sé si me doy a entender. No tengo mouse. No puede atravesarla, tiene que rodearla. Y justamente está diseñado para eso. Está conformado de colágeno con una mineral y está orientado justamente para soportar las cargas a lo largo. Dependiendo del organismo, tienen diferentes grados de materia orgánica, mineral y el contenido de agua y otras proteínas. Y justamente nosotros nos encontramos ahí como alrededor de un 30% mineral contra un 70% orgánico. Y va cambiando, va variando dependiendo de la función que se requiere, ¿no? Por ejemplo, los cuernos de un alce tienden a ser más flexibles porque tienen que ser sujetos a mayor fuerzas de impacto para hacer todo su ritual de apareamiento. Lo que yo hice durante el doctorado fue justamente aislar pedacitos de hueso en donde solamente tuviéramos esas estructuras de colágeno con mineral y un poco de proteína a través de una pistola de iones. Entonces se impactan iones de galio en la superficie, lo cual te permite, digamos, que como si fuera una pistola de arena, quitar todo el material a la redonda para dejar estos palitos, que ven aquí 3 de ellos, al centro, justamente para aislar esa unidad de colágeno con mineral y algo de proteína. Aquí están. Ajá. Para eso, una vez que los, digamos, corté corté esos palitos con la pistola de iones, entonces metíamos la muestra sobre un microscopio de fuerza atómica, que es lo que se ve a la derecha, adentro de un microscopio de barrido. Esto nos permitía entonces ver la muestra mientras la estábamos probando. En este caso poníamos con el microscopio de fuerza atómica seleccionábamos una punta adecuada para ejercer cierta fuerza sobre mi pequeño pedacito de hueso para entonces aplicarle una fuerza y medirla. Aquí podemos ver del lado izquierdo cómo está gigantesco la punta del microscopio de fuerza atómica acercándose a estos palitos que están en el centro. Hay unos que ya están rotos, hay unos que están vivos, se tiene que analizar cuál. Lo interesante de esta técnica es que lo puedes estar viendo mientras lo estás haciendo. Entonces puedes decidir si la prueba fue exitosa o si hubo un fallo. Bueno, y ese fue mi doctorado. Esto lo hice durante 3 años y medio y me gradué más o menos un año después de eso. El estudio que hice fue justamente hueso sano contra hueso osteoporótico. Se hizo en rata y se le indujo esa osteoporosis con una ovarioestomía.
quitamos unos ovarios de unas ratitas y junto con la Universidad de Israel se hizo todo este procedimiento. Ellos ya nos entregaban un hueso limpio, listo para utilizarse, de buena calidad. Bueno, ¿por qué irnos más bien a que la ciencia tenga un impacto? Porque es verdaderamente cuando va a haber un cambio, ¿no? Todos estos objetivos a los que nos están exponiendo constantemente sobre el fin de la pobreza, las alianzas, producciones y consumos responsables, ciudades sostenibles, agua limpia, en realidad todo podría solucionarse a través de método científico. Y es justamente lo que dice Deloitte. La única forma de que verdaderamente vamos a tener un impacto en el cambio y tener un impacto en el mundo y cambiar nuestras formas de actuar y que verdaderamente llevemos a lograr todos estos objetivos es a través de tecnología que pueda ser exponencial. Y esas tecnologías exponenciales solamente se pueden llegar a través de la combinación de las diferentes ciencias. Biotecnología combinado con neurociencia, combinado con nanotecnología, combinado con robótica, inteligencia artificial, todas juntas trabajando para verdaderamente poder tener soluciones exponenciales y no solamente tener estos problemas que se nos vienen encima. Los problemas exponenciales se causan o se crean por el crecimiento exponencial de la población, solamente se pueden atacar con soluciones exponenciales. Y estas soluciones exponenciales solamente pueden venir a través de la interacción de las ciencias, de las diferentes áreas de las ciencias. Entonces, con ese inicio, en donde yo veía que no había ningún tipo de interacción entre ninguna de las universidades en el estado, por lo menos, me di a la tarea de entonces crear una plataforma completamente neutra, en donde buscáramos democratizar la ciencia, ¿no? Que toda ese talento mexicano, toda esa ciencia mexicana y toda esa investigación que está a nivel de cualquier otra en el mundo, está muy, muy alto el nivel aquí, que es lo que yo me di cuenta, tenga un impacto, ¿no? Entonces, realizamos difusión del conocimiento y todo nuestro laboratorio está completamente abierto para ser visitado, para hacer capacitaciones allá dentro de las técnicas que nosotros utilizamos, para desarrollar cosas en conjunto y tratar de ser ese puente para que la UDG, la Universidad de Guadalajara, pueda trabajar con el TEC de Monterrey sin problema, ¿no? Y justamente eso, aplicamos la ciencia para mejorar la calidad de vida de las personas. ¿Y eso por qué? Bueno, pues también en mi estadía o en mis tiempos libres entre el doctorado y la creación de la empresa, yo estuve cuidando a mi sobrino y justamente él quería ver la película de Lorax 24/7, era lo único que veía, ¿no? Y ya después de algunas par de vistas, pues justamente como que el mensaje verdaderamente me llegó, ¿no? Lo comprendí y dije, claro, es que si a menos que alguien como yo quiera verdaderamente cambiar las cosas, nada va a cambiar. Y eso es una invitación a todos ustedes, o sea, si ustedes no se ponen la camiseta y verdaderamente hacen algo por cambiar en donde están, pues en realidad nada va a cambiar, ¿no? Entonces, ese a menos que es lo que la cultura que se tiene en Materis, lo que es la base de todo lo que hacemos y es la base de cómo nos comportamos ahí dentro. Es verdaderamente lo que se llama una cultura empresarial, es justamente esto. Este concepto de que a menos que alguien como nosotros quiera cambiar las cosas, nada va a cambiar. Entonces, invita al compromiso, invita al cambio, invita a crear, colaborar. Este es el grupo. Algunas entran, algunos salen, pero creo que este es el grupo actual, correcto. Tenemos ingenieros biomédicos, ingenieros químicos, industriales, diseñadores gráficos, ingenieros en sistemas, doctores en biomateriales, maestros en ingeniería química también, biotecnología, doctores en biotecnología, médicos, hay dos médicos en esta imagen, inversionistas, abogados,
todos ellos conforman en realidad lo que somos, ¿no? Diseñadores industriales, también muy importante. Y colaboramos con todos los entes que hemos podido acercarnos, ¿no? O que se han acercado a nosotros en muchos de estos casos. Desde la Benemérita de Puebla, la UAG, la Autónoma de Guadalajara, el CATJ, los centros CONACYT en León y aquí en Jalisco, asociaciones nacionales de emprendimiento que están ligadas a asociaciones más grandes de América Latina de emprendimiento y universidades en el extranjero, siempre buscando volver a las universidades en donde cada uno de nosotros a veces se ha formado y establecer esas ligas en donde podemos llevar tecnología que está desarrollándose en Inglaterra hacia México a través de protocolos clínicos o a través de estudios de biocompatibilidad, investigación, intercambio de información. Eso lo hemos hecho mucho. Y la idea es verdaderamente tener un lenguaje en común. ¿Y cómo llegamos a tener un lenguaje en común si tenemos médicos, diseñadores, ingenieros, todos trabajando juntos, ¿no? Y eso es a través del design thinking. Nosotros hemos utilizado esta herramienta a veces al principio sin entenderla verdaderamente y ya ahorita con más metodología, ¿no? Y es un cambio de pensamiento. Es utilizar las herramientas del diseño esta metodología de diseño existe desde siempre en realidad, ¿no? Pensemos en gente como Leonardo da Vinci, ¿no? Cómo toda su metodología en realidad giraba alrededor del design thinking y traerla al mundo actual. Empatía, innovación, la creatividad, todo el pensamiento crítico y justamente solución de problemas, comunicación y colaboración. Entonces, ya teniendo un lenguaje en común y una metodología en común, podemos realizar innovación interdisciplinaria. Y cambiarnos la mentalidad completamente, ¿no? Nos inspira este tipo de metodologías, nos inspira a ser positivos, a no tener prejuicios y a no temerle a fallar, que eso es algo que como que estamos muy acostumbrados a tenerle miedo en este país, ¿no? De que si fallamos una vez ya se acabó el mundo y no vamos a regresar a donde estábamos. Y al contrario, cada fallo nos acerca un poquito más a nuestra meta. Y justamente de eso se trata el design thinking, empatizar con el problema, entenderlo, definirlo, que todo el mundo tengamos una definición en común, generar ideas, prototipar esas ideas, hacer las pruebas y entonces comenzar a iterar entre prueba, idea, prototipado. Y después desde el principio, por mis estudios, decidimos enfocarnos mucho en la medicina. Y justamente eso porque hay veces que esos prejuicios pues están en todas partes, ¿no? Cuando tú aplicas a un fondo, ven tus antecedentes. Si tus antecedentes no coinciden con lo que estás aplicando, es muy difícil a veces que te den ese dinero. Entonces, nosotros para comenzar a levantar este laboratorio, esta plataforma gigantesca que tenía muchas áreas, que ahorita vamos a ver, necesitábamos justificarlo con mis antecedentes. ¿Y cómo lo hicimos? Entonces, pues a través del enfoque de la medicina. Y a los pocos meses o al año nos dimos cuenta que en realidad era uno de los caminos más interesantes. Porque como todos sabemos y nos han dicho y platicado, la medicina o el derecho a la medicina, el derecho a la salud, es un derecho universal, pero eso no es cierto, ¿no? Siempre el que tiene más es el que tiene más acceso. ¿Qué tal si podemos nosotros incidir por ahí y verdaderamente crear ciencia para la base de la pirámide? Medicina, salud, desarrollos para la base de la pirámide en vez de que se queden en la punta, ¿no? Y comenzamos entonces desde el 2014-15 a enfocarnos solamente en temas de medicina, salud y ciencias de la salud. Justamente buscando medicina translacional, de laboratorio a la clínica a través de design thinking. Llevar innovación a la medicina al mercado
es un poquito complicado, porque como se ha identificado por diferentes especialistas, ya sea del lado económico, del lado social y del lado médico, justamente tienes que atacar esas tres cosas. Tiene que ser mejor para el paciente, tiene que ser más barato para quien está pagando, sea en la persona misma, el médico, las aseguradoras o los hospitales mismos. Muchas veces muchas de las tecnologías no entran a hospital porque no les conviene. Es demasiado caro para sus costos-beneficios. Entonces se quedan con tecnología tradicional, ¿no? Entonces siempre hay que estar muy, muy atentos a esos tres ángulos. Y claro que tiene que ser seguro, más seguro o innovador para el cirujano. El cirujano también no quiere tener ese riesgo de tener algo demasiado innovador que pueda tener un efecto muy grave en sus pacientes, ¿no? Sino quiere algo seguro, pero algo que pueda presumirle a sus colegas. Entonces es una cadena muy interesante. Y claro, del laboratorio de la clínica, como hablaba, ¿no? De empatiza, pues entiende qué necesita el médico, cómo hace su cirugía actualmente y si verdaderamente va a ser un cambio que lo beneficie. El paciente tiene verdaderamente un valor humano o tiene un valor económico para él, ¿no? Es más caro, pero es mejor, o es más caro y ya. Definir que todas las partes estén enteradas qué es lo que se está queriendo, cuál es el objetivo, cuál es el problema, definirlo muy bien para que todas las partes estén en comunicación. La idea, todas estas lluvias de idea, por más tontas que sean, es muy importante documentar todas para de ahí sacar las propuestas más viables y comenzar a hacer los bocetos. Comenzar a prototipar, ya sea por modelo 3D, modelo de todo lo que es elemento finito, impresión 3D, que ahora es muy, muy sencillo de hacer, e incluso realidad virtual. Hemos tenido casos en donde con el simple hecho de mostrarle a un cirujano la imagen médica en tridimensional, 8 veces su escala, en donde él le pueda estar caminando dentro del cráneo, es de mucho valor, ¿no? Y ahí es donde donde nos puede indicar cuál podría ser las soluciones o qué sí funciona y qué no funciona, ¿no? Inmediatamente. Y claro, ya la prueba, eso ya sería en protocolos clínicos muy cuidadosos, en donde se presente ante comité de ética de los diferentes hospitales o ante COFEPRIS, para que puedan comenzar a los protocolos pilotos, las prácticas de cirugía, en donde puede ser desde impresión 3D, realidad virtual o ya de literal un protocolo clínico. Entre los biomateriales más utilizados y no tan costosos, aunque algunos de estos van a, una vez que estén en fase ya de protocolo clínico, los costos de los materiales sí pueden aumentar mucho porque ya son grado médico. Esos materiales ya están certificados bajo ISO 13485 a nivel internacional, lo que a ti sí te facilita que el material no sea cuestionado, pero también necesitas pensar en los costos que tiene. Puedes hacer toda la investigación en materiales que no están aprobados, pero que sí, que no tienen la certificación, pero que sí son homólogos a los que vas a utilizar, pero luego siempre hay que pensar en el lado económico de que una vez subido a materiales certificados internacionalmente, puede elevar el costo unas 20 veces. Así sea por la policarbolactona, la hidroxiapatita, el nylon, la poliamida. El ABS y el PLA no lo utilizamos para implantes, pero sí lo utilizamos para planeación de cirugía. El TIC, el PEC, ahorita hay cada vez más materiales que se están utilizando para la medicina. Los alcances, planeación, prótesis personalizadas, herramientas que a veces se necesitan, ¿no? El staff médico a veces está trabajando con herramientas muy complicadas que no les permite hacer lo que ellos desean, ¿no? Y que las utilizan porque es lo que siempre han utilizado, ¿no? Y no hay esa interacción para hacer un cambio en eso. Y también se puede utilizar todas estas tecnologías para la docencia, la impresión 3D de andamos, o de la impresión 3D de andamos funcionalizados. Eso ya sería ya en etapas más futuras,
ya que estos se les consideran fármacos. Entonces, aunque sea un material y está implantado y se considera, tal vez podrías considerarlo un implante clase 3, o sea que va a estar ahí más de 30 días, ya es permanente. Un andamio funcionalizado porque se deshace, se considera un fármaco, ya que ya hay digamos que tu sistema lo ingiere, lo consume, y entonces eso ya implica otro tipo de regulaciones. Nuestros andamios ideales, ya sea reabsorbibles, no reabsorbibles, sería algo que tuviera las propiedades mecánicas, que tuviera una especie de agregado o de función biológica, que tuviera bioactividad, o sea, que sí se acoplara con ya sea tejido blando o óseo, que pudiéramos manejarlo y darle una versatilidad de forma. Incluso nos piden que se pueda cortar con tijeras, ¿no? Y una porosidad adecuada para el tejido que se está aplicando. Y tenemos desde los andamios pequeños para cultivo de diferentes tejidos, como se mostraron anteriormente, hasta ya implantes craneomaxilofaciales a la medida, ¿no? En este caso se hizo un estudio con PIC, creo que este es el material que se estudió en este análisis de elemento finito, en donde primero se toma la tomografía directamente del paciente, se diseña el implante y luego se ajusta para que las cargas se pruebe que las cargas a las que va a estar sujeta no vaya a destruir la estructura, pero al mismo tiempo asegurarnos de que no está muy pesada para el paciente. Si está muy pesada para el paciente puede causar muchos otros problemas. Entonces tiene que tener el peso adecuado, la forma adecuada y tiene que soportar las cargas. Y esto se puede hacer con análisis de elemento finito. Hay análisis de elemento finito mucho más especializado, como ANSI, o un poquito más light, que puede ser Fusion 360, ¿no? Uno es mucho más caro que el otro. Hay software que cuesta entre 30 a 60 mil dólares versus los $300 que te cuesta un Fusion 360 al año, ¿no? Entonces, pero hay que tener cuidado porque claro que las capacidades de uno y otro no son comparables. Se toma la imagen médica, se analiza con software como es Osirix, hay muchos otros que pueden determinar o que pueden extraer las imágenes médicas para su segmentación. Utilizamos software muy sencillo, nuevamente para reducir costos, como es un Autodesk de Mesh Mixer, que ahora es de Autodesk. Es totalmente gratis y es muy poderoso, aunque no lo crean. Y las primeras pruebas sí se hacen en Autodesk Fusion 360. Pero se puede utilizar Rhino, Blender, SolidWorks, ZBrush, incluso Tinkercad. Lo único es que sí tienen que tener mucho cuidado es a la hora de los errores que pudieran llevarse de la imagen médica al mundo real. Tienen que controlar mucho eso. ¿Cuál es el porcentaje de error que tienes del hueso real de la persona a tu modelo anatómico en 3D, a tu implante? Entonces siempre es que estar muy conscientes de eso, ¿no? Autodesk tiene software para medicina. En este caso, por ejemplo, nos permite introducir porosidades muy complejas y en otras ocasiones. Pero sí no recomiendo que solamente diseñen y lo lleven al mundo real, sino que estén muy conscientes de que lo que se tomó en la tomografía ya tiene un poquito de error y conforme lo vas aplicando las diferentes técnicas van incrementando esos errores que luego puede resultar en una pieza fallida al final ya, ¿no? De que no le quede al paciente, de que esté muy grande o muy pequeña. Entonces siempre hay que estar muy conscientes de cuáles son esos errores y cómo manejarlos. Los materiales más utilizados, como lo había mencionado hace unas laminillas anteriormente, es el nylon, la policaprolactona, el PIC, y compositos como la que tenemos aquí, que nosotros realizamos o desarrollamos, que es resina con hidroxiapatita, ¿no?
Entonces, cada una de estas tiene sus pros y sus contras. Se tiene que tener mucha conciencia de cuáles son las propiedades de cada uno de estos materiales. Por ejemplo, el nylon es muy hidrofílico y la policoprolactona muy hidrofóbica. Pero entonces hay que ver cómo es que en unas aplicaciones prefieres el nylon sobre la policoprolactona, ¿no? Y viceversa. El PIC es súper inerte. No va a haber ningún tipo de interacción con el tejido óseo alrededor, ¿no? Pero es muy ligero. Entonces, a comparación con algún metal, puede ser de beneficio en casos como estructuras craneomaxilofaciales, ¿no? En donde muchas veces por justamente las durezas de los metales y lo pesado que son, extruyen o causan un poquito de daño o se colapsan en caso si son mallas. Entonces ahí es donde hay una ventaja de usar materiales completamente inertes como es el PIC, que es más ligero, aguanta bastante todas las cargas que están solamente en cráneo y maxilofacial, no lo recomiendo para otras áreas del cuerpo, en donde no llevan muchas cargas. Aquí podemos ver las propiedades de un composito de policaprolactona. En este caso tiene un poco de hidroxiapatita. Y a este le determinaron hyperelastic bond. Para lograr esta combinación y estas propiedades, en realidad sí tiene muchos solventes. También hay esa cosa que tenemos que cuidar. No podemos meter solventes muy dañinos para el cuerpo. Entonces, sí, qué padre, lograste un material bastante interesante, pero ¿se puede llevar a la clínica? Sí, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo vas a comprobar que no existe ninguna traza de ese solvente? Y si hay una traza, es que quede debajo de los porcentajes permitidos por la farmacopea, ¿no? Tenemos varios protocolos clínicos corriendo, uno dentro del Hospital Civil de aquí de Guadalajara, gracias a la Universidad de Guadalajara, gracias a los médicos con los que colaboramos. Uno de ellos es el implante de piso de órbita ocular. Cuando hay una fractura, por lo general se mete una placa o se ponen unas plaquitas o se pone una malla de titanio. Muchas veces de estas extruye o se vuelve a colapsar. Entonces estamos metiendo, digamos, mallas de diferentes materiales. Tenemos autorizados ahorita 2. Para colocarlos en piso de órbita y tratar de que el hueso mismo rellene esa fractura. Al principio comenzamos con impresión 3D a través de resina. Creíamos que era la mejor forma de combinar la hidroxiapatita junto con un material que nos permitiera darle forma. Y comenzamos con impresoras 3D de estereolitografía, como la que está aquí, es una Form y una Pegasus. Esta es una Form One Plus, es la segunda versión de Form. La Form no te permite manipular mucho sus parámetros. La Pegasus tuvimos que pagar una licencia para hacerlo. Claro que la calidad y la facilidad de uso de la Form pues es mucho mayor, ¿no? Y ahí estuvimos mezclando mucho lo que eran resinas acrílicas. Metacrilatos, acrilatos, aquí como ven es PEG-DA y PEG-DMA, mezclados con hidroxiapatita en diferentes porcentajes. Nos fuimos directo, ¿no? 30-70, y veíamos cómo iba a funcionar. Las propiedades mecánicas nos dieron propiedades mecánicas un poquito abajo de lo que creíamos y era justamente porque la hidroxiapatita pues no se combinaba bien con la resina, ¿no? Y entonces se volvía una estructura frágil. Aunque sí nos permitió hacer estructuras bastante interesantes por medio de impresión 3D, no eran los resultados que nosotros buscábamos. Sí tenía capacidad de temperatura, se degrada hasta los 200 grados aproximadamente, no se diga de la hidroxiapatita, y el módulo estaba un poquito fuera de lo que nosotros estábamos pensando, ¿no?
Entonces nos regresamos a la bioimpresión, en donde combinamos termoplásticos principalmente, ya no resinas, con diferentes materiales, ya sea hidroxiapatita, celulosa bacteriana, otro tipo de nanopartículas, dependiendo de la aplicación. Y justamente en esa época, cuando comenzamos con la bioimpresión, nos pareció muy adecuado combinar las tecnologías para que pudiéramos fabricar, así como hacíamos la de la hidroxiapatita nosotros en casa, gracias a una receta que me encontré en un libro, que funcionó un 90% y luego tuvimos que ajustar. Entonces, nos fuimos hacia el desarrollo de biomateriales, de biofabricación de biomateriales, ¿no? En donde queríamos hacer uso del mango, que está siendo desperdiciado en todo el país. El 55% del mango se queda tirado en el campo, sin nada, sin ningún uso. Y después de ese 45 que sí se levanta, el 60 más o menos es merma. Entonces, ¿qué tal si nosotros podemos colaborar con los pequeños productores, con los medianos y grandes productores en recuperar todo ese mango, alimentarlo a una bacteria? Esa bacteria nos produce una membrana de alto valor, muy pura, digamos. Es una celulosa muy organizadita, en realidad, con muy buena porosidad, que pueda ser utilizado como un apósito para heridas, ya sea por quemaduras o por úlceras diabéticas. ¿Y qué tal si nosotros no solamente lo dejamos en membrana, sino lo utilizamos, lo molemos y lo introducimos en otros biomateriales para incrementar biocompatibilidad? Y eso fue justamente lo que hicimos. Generamos una pequeña planta piloto en donde se mantuviera controladas las condiciones de crecimiento de estos materiales, y si hubiera un poquito más control de quién entraba y quién no entraba para la contaminación, y se generaron estas membranas. Se pueden hacer tan grandes o tan pequeñas como se vayan necesitando. Se purifican y se pueden moler, como podemos ver ahí, en un molino de bolas tradicional, o se puede utilizar directamente sobre la herida, ¿no? Una vez purificado. Aquí estamos, en estos proyectos trabajamos con la universidad, el University College of London, con la profesora Wen Pison, y en la Universidad de Guadalajara, en el departamento principalmente de CUPA, con el doctor Jorge Robledo y la doctora Yolanda González. A través de este proyecto también se doctoró la ahora doctora hace poco, Mayra García. Entonces se hicieron andamios, se hicieron membranas, y tuvimos la oportunidad a través de un fondo CONACYT hacer toda la parte de biocompatibilidad con el CATJ, que es el centro de CONACYT aquí en Jalisco. Entonces todo el mundo ha colaborado por ahí en este proyecto. Muchas de las cosas que nos piden los cirujanos es que sea flexible y que se pueda cortar con tijeras. Ahí pueden ver que es un andamio flexible que se puede cortar con tijeras. Incluso tiene cierta sensación de esponja, que eso es lo que también les gusta. Nosotros tuvimos que estar modificando las bioimpresoras. En realidad las bioimpresoras todavía no son un producto que yo considerara final. Nosotros hicimos una pequeña... lo azul que pueden ver es nosotros le decimos manga, para recubrir toda la jeringa, y la punta que tuvimos que imprimir en 3D en material de cera perdida y mandarlo a hacer, nos lo hicieron en plata, porque aquí pues se usa mucho eso, ¿no? Y hay mucha facilidad. Aquí estamos con la doctora Wen Pison. Aquí hay de las pocas imágenes que puedo mostrar por cuestiones de publicaciones. Cómo salen los andamios, son están muy organizados, están muy uniformes, y como podemos ver en la imagen derecha abajo, en células 3T3 de ratón, 3T3 de ratón, en 7 días de cultivo, cómo ya están formándose y permeando todo este material. Tuvimos la fortuna de establecer una buena relación con CELLINK, que es la bioimpresora que compramos hace 4 años.
ni siquiera tenía número de serie, para decirles la verdad, esa impresora, y confiamos en ellos. Nos tocó hacer nosotros muchas modificaciones para que funcionara, desde software, enfriamiento de cama, calentamiento de jeringa, y tuvimos ya la fortuna este año de, con un buen financiamiento y un buen porcentaje de descuento, de comprar una BioX. Justamente con esta bioimpresora creemos que vamos a avanzar a pasos agigantados, porque tiene todo lo que nosotros tuvimos que adaptarle, ahora ya lo tiene integrado y optimizado y funciona muy bien, estamos muy impresionados. Y esto es justamente para incentivar la comunicación y la colaboración con las universidades, las demás empresas, los proyectos de doctorado, veterinaria, proyectos de maestría y doctorado, ¿no? Y claro, los protocolos clínicos, siempre y cuando se cumplan todos la normativa. Entonces eso sucedió este año y luego, eso fue febrero, y luego pandemia. Entonces hemos tenido un poquito de dificultad por ahí, pero ya comenzamos a dar los primeros cursos para su uso, para que en un futuro podamos, digamos, rentarle o colaborar con otras instituciones para que ellos puedan utilizar las impresoras. Uno de los proyectos que nació en 2016 y muy al principio fue en justamente impresión de PIC. El PIC es muy difícil de imprimir, muy difícil de manejar, incluso inyectado. Por lo general lo que se hace es por fresado. Pero entonces, ¿qué tal si nosotros podemos verdaderamente desarrollar una impresora? Esto lo hicimos en colaboración con una empresa que se llama Posible Ideas, es una impresora mexicana, y llevar productos diseñados en México para México y en beneficio de México, ¿no? Entonces, las cajitas se llaman Spinio, todo lo que se imprime en PIC es parte de Spinio, y todo lo que se hace en diseño personalizado, planeación de cirugías y otros materiales lo hace Osum, que es otro startup. Spinio está consolidada, está constituida, Osum está en proceso, pero pandemia, justamente, se iba a firmar todo en marzo. Luego hubo mucha incertidumbre de separar las diferentes, digamos, empresas, veterinaria, planeación de cirugía, o consolidarla con una sola, ¿no? Eso es algo muy importante dentro de las empresas, ser muy claros de cuáles son tus objetivos, qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer, y tus flujos. Y justamente en flujos es donde se detuvo un poquito este proyecto, y se decidió que tal vez era mejor separarlo, ¿no? Veterinaria en veterinaria, planeación de cirugía en planeación de cirugía, e implantes a la medida. Entonces aquí tenemos todo lo que es estructuras óseas para planeación de cirugía. Se toma la imagen médica, se segmenta, o sea, se corta el pedazo de interés y se imprime. Se entrega directamente al cirujano. Tenemos un compromiso de entregar dentro de 5 días hábiles. Entonces, esto no es una tecnología para utilizarse en cirugías de emergencia, principalmente se utiliza ya cirugías planeadas. Como en este caso podemos ver la planeación de una cirugía en donde hay un tumor que está marcado en rojo, luego el nervio que está marcado en blanco, y en este caso esto no es un implante, es una guía. Entonces, la cirugía se planea junto con el cirujano. Antes se generan estas guías de corte, se imprimen estas guías de corte, y entonces a través de aquí el cirujano puede seguir esta guía, evitar que se toque el nervio, extraer el tumor y volver a cerrar todo sin nunca tener el peligro de cortar el nervio. Esta guía sería un clase 1 o clase 2, dependiendo, la farmacopea lo indica como clase 2. Entonces estamos buscando materiales que tengan permiso de estar en el cuerpo y en contacto con la sangre. Y aunque no se quede en el cuerpo, como va a ir directamente en contacto con hueso y sangre, sí tiene que ser clase 2. Les comento porque, por ejemplo, materiales que se utilizan para implantes en los dientes, como es una cavidad corporal, cómo se llega a ellos, cómo se introducen,
Eso se considera en clase 1. En este caso, porque tienen que operar, abrir y colocar, es clase 2. Lo mismo con, por ejemplo, implantes de cráneo. Esta es una cranioplastía bastante grande y en este caso se pondría o una malla de titanio o se pondría mejor algo en PIC, ¿no? Como se puede ver en la izquierda. Esta, como les digo, hacemos, hacemos todas las pruebas mecánicas por modelos matemáticos en el elemento finito, pero siempre probamos una de ellas, o sea, hacemos 3. Una de ellas siempre tiene que irse a prueba mecánica y 2 al cirujano. Entonces, como pueden ver, aguantó 800 newtons, lo cual es suficiente para la aplicación. Como mencionaba, la realidad virtual, esto es relativamente sencillo de realizar. Se puede tomar directamente la imagen médica, convertirse a un archivo que se pueda editar con software tradicional de modelado de 3D y se puede introducir como si fuera un videojuego a un ambiente virtual. Aquí ya, esto es muy básico, tenemos muchas más herramientas. Todo lo que han visto lo llevamos a la veterinaria a través de Potec, que es justamente una de las ramas de OSU, en donde se hace todo igual. Hemos hecho implantes a la medida, como podemos ver. No sé si dejé el video, porque es un poquito grotesco. Esta es Pecosa. Pecosa tenía no tenía la mitad de su cara. Entonces nosotros tuvimos que diseñar, a partir de un modelo espejo, todo su lado derecho, para poder reemplazarle y hacerle una prótesis completamente a la medida. Se trabajó directamente con el cirujano, muy de cerca con el cirujano, de cómo iba a operar, cómo se iba a introducir, cómo se iba a fijar, y fue muy exitosa, afortunadamente. Entonces Pecosa inmediatamente pudo respirar bien, durante unos meses no había podido respirar bien, porque las cavidades estaban conectadas y esto causa muchos estornudos y mucho molestia. En el momento que se le colocó y se le quitó el tubo, justamente pudo respirar perfectamente, ¿no? El verla el momento que respiró el perro, todos respiramos, ¿no? Correctamente. Y a los 14 días ya estaba deglutiendo correctamente. Otra cosa que no podía hacer, estaba comiendo pura comida blanda, por lo mismo de que no podía deglutir. El perro avienta la comida al paladar para tragar, y en este caso no había podido hacerlo. Otro de los proyectos, este es un muchacho muy joven, directo salido de una prepa técnica, que ya ahorita está estudiando ingeniería química, de implantes a la medida impresos en 3D. Implantes externos, no estamos hablando de un implante interno. Entonces este material sería un clase 1, o incluso si se trata como un relleno de un brasier, no tendría que tener roce con Cofepris. En este caso lo que se buscaba era una prótesis ligera, que transpirara, que se pudiera lavar, que se pudiera meter a una alberca y que tuviera una sensación un poquito más real a lo que tradicionalmente se usa. En estos momentos a las mujeres a las que se les realiza las mastectomías, se les entrega, si no pueden pagar por la operación, que ahorita ya parece ser que está incluido como derecho de la mujer en este país, pero si no puede o no quiere más bien acceder a esa cirugía, entonces se le entrega un saquito de semillas o algodón. Y entonces lo que ellas dicen, o las que ellas hablan, es que cuando abrazan a alguien se sienten incómodas, porque se siente como un ente duro extraño. Con este tipo de tecnologías nosotros podemos modular esa sensación, hacerlo un poquito más rígido, menos rígido, dependiendo de cómo orientes tú esas estructuras. Biofilium, que busca justamente hacer todo lo que es electrospinning de diferentes fibras,
sobre otros materiales o la fibra en sí para diferentes aplicaciones. Y todo esto sucede adentro de la infraestructura general de iMateris. Estas son algunas fotos que no están actualizadas, ya hay un poquito más de equipo en realidad. Está todo el laboratorio de ingeniería de tejidos, el laboratorio de ingeniería de biotecnología, como les había mostrado, la planta piloto de biofabricación, caracterización de materiales, tenemos varios equipos, tenemos un TGA, un DSC, un microscopio con focal láser y diferentes herramientas por ahí. ¿Qué más tenemos de caracterización? Todo lo que se necesitaría para un laboratorio de biotecnología y prototipado rápido. Y lo más interesante que ahorita les voy a explicar, también tenemos ya un cuarto, un área controlada, digamos, es un ISO 8, en donde ya se puedan fabricar dispositivos médicos por impresión 3D en un área controlada, justamente para tener permiso de implante. Entonces, todos estos protocolos clínicos, todo lo que se va a veterinaria, también está dentro, se está imprimiendo dentro de estas condiciones. Y en un futuro ya para comercializar un producto, un dispositivo médico impreso en 3D, sea cualquiera, ¿no? Se hizo para que se pudiera hacer con cualquier impresora, siempre y cuando la podamos validar y las condiciones están listas para todas esas partículas que podría soltar, ¿no? Aquí se controla temperatura, humedad, acceso. Aquí se hace todo lo que es validación de calidad, selle. Aquí se sellan para que estén en condiciones limpias para mandarse a esterilizar después. Y entonces trabajar como un ente central, en donde no solamente seamos la plataforma para el desarrollo, sino verdaderamente una plataforma para llevar medicina al mercado, en donde se identifique la necesidad clínica, se hagan los diseños, se utiliza iMateris como plataforma para todo lo que es manufactura bajo NOM 241, homólogo al ISO 13485 internacional para la fabricación de dispositivos médicos, hasta clase 3, dependiendo de los parámetros del área controlada, para entonces buscar a alguien que lo comercialice, que eso es algo que hemos hecho, pero no queremos concentrarnos. Nosotros nos queremos concentrar solamente en la fabricación. La comercialización la haría cada una de las startups o empresas a las que se nos acerquen. Y acercarlos también o dirigirlos en todos los registros sanitarios. Eso, como nosotros tenemos toda la experiencia de estar llevando productos al mercado, también podemos dar esa mínimo una guía, que es algo que ha faltado mucho y que nos faltó mucho a nosotros. Alguien que nos dijera, así se hacen las cosas y así no se hacen las cosas, que es muy importante que lo digan, ¿no? Muchísimas gracias a todos. Estoy abierta a todas las preguntas que tengan. Y, entre más mejor. Estos son mis datos de contacto. Siéntense con la confianza de contactarme con cualquier duda. Ahorita no estamos recibiendo becarios justamente por pandemia. Como son laboratorios, son espacios no muy pequeños, pero relativamente pequeños. Y no queríamos ahorita tener ahí focos de contagio, ¿no? Muchísimas gracias y espero sus preguntas. Pues muchas gracias, doctora Jiménez. Qué plática tan interesante, yendo desde la parte de investigación, con su background en el doctorado en materiales, llevándolo pues a estas partes que muchas veces hay muchas normativas que hay que seguir para poder llevar a la aplicación. A todos nuestros asistentes, si tienen alguna pregunta, por favor escríbenla en el chat y en estos momentos les daremos lectura para que la doctora nos las pueda responder. Doctor, tenemos ya un par de preguntas. Empezamos por qué pruebas de biocompatibilidad y qué tipo de esterilización han empleado para los dispositivos médicos o implantes que ustedes han trabajado. Hay una ISO, la 10993, creo, que es la que se tiene que seguir para todo lo que es biocompatibilidad. En este momento no hay un, digamos, tercero autorizado que esté
como garantizado por COFEPRIS en esas áreas. Es un vacío muy extraño, un poquito grande. Entonces, muchas de la industria las manda a Estados Unidos en vez de realizarlas aquí. Hay un laboratorio también en la UNAM, pero tienen tanto trabajo que no te aceptan casi nunca, ¿no? Y ellos son los que tienen los más altos estándares. La UAM también tiene, aquí en el CIATJ, pero ninguno es, digamos, el oficial. Entonces, mientras se realicen las pruebas de biocompatibilidad, citotoxicidad, genotoxicidad, in vivo, in vitro, bajo estándares ISO, entonces es adecuado. Tú compras la norma, revisas que estés cumpliendo con todo, tus insumos, realizas las pruebas documentándolo como te indica la norma y como lo hace la norma, y entrega resultados. Pero es biocompatibilidad, genotoxicidad, y in vitro. Hay diferentes pruebas in vitro, hay diferentes pruebas in vivo. Pero es la norma ISO 10993, creo. De acuerdo. ¿Y de esterilización? De ¿O también lo cubre la norma? De esterilización, no, sí queda a tu... Lo que hemos hecho con esterilización es que todo siempre lo tienes que validar. Pero si tú contratas a alguien más y esa persona ya está validado, es mucho mejor. Entonces nosotros tenemos partners para esterilizar, principalmente con dióxido de etileno, ¿no? Con óxido de etileno y... Sí, porque ahorita les explico lo que hemos estado haciendo. Tú sellas y la mandas a esterilizar a alguien más. Ellos tienen ya la certificación de que se están esterilizando correctamente y te entregan un documento en donde dice cuál es su metodología y que están certificados. Y entonces, por ende, tu producto está estéril. Pero sí tienes que cuidar mucho en ese aspecto. Tenemos autoclave en casa, pero eso no está validada. Nosotros no podemos validarnos a nosotros mismos. Claro, claro. Sí. Muy bien. Una siguiente pregunta es, ¿cómo ve a esta empresa en los próximos 3 años y qué retos han pasado para llegar a lo que han logrado hasta el día de hoy? En 3 años yo creo que sí va a seguir siendo Inmateris una plataforma, pero lo que queremos es que cada uno de estos proyectos se convierta en su propio proyecto y crezca. Es solamente como un trampolín. Y entonces, claro que Inmateris se queda con cierto porcentaje de cada una de esas startups, pero lo ideal sería que ellas funcionaran solas. ¿Cómo lo vemos? Un poquito más formales. Llevamos 2 años en todo lo que es sistemas de gestión de la calidad y apenas en este año te puedo decir que ya cumplimos y que ya estamos a la par con estándares de calidad de empresas aquí en México, ¿no? Y eso creo que nos da mucho orgullo. Fue muy trabajoso convertir a ingenieros a hacer más quality control, a investigadores a hacer quality control, pero creo que ha sido de mucho beneficio. Los retos es de permisos, licencias municipales, obras públicas, fondeo, lo que es pues CONACYT siempre me ha respetado mucho en el sentido de ser mujer, ¿no? En realidad yo nunca he sentido un efecto de género por ahí. Pero conseguir fondos de capital privado sí puede ser un problema. Hasta en las publicaciones, cuando publico y el último autor es mujer, hay veces que es más problema que si es un hombre. No entiendo todavía. Es una tontería, porque claro que es mucho más capaz esta doctora que publicar con este doctor, pero hay veces que, bueno. ¿Qué otros problemas? Sí, principalmente han sido, yo creo que de la ingenuidad de nosotros mismos, de lo que son las cosas, ¿no? Ingenuidad de que nos dieran un permiso de obras públicas, aunque estuviera todo correctamente. Ingenuidad de que nos dieran una licencia municipal, aunque todo estuviera correcto, ¿no?
Fondos privados. Lo que hicimos para que al inversionista no se le hiciera como un golpe muy grande, decirle, voy a hacer toda una plataforma con todos estos laboratorios, fue dárselo en pedacitos. Ok, CONACYT, voy a hacer este proyecto, necesito un laboratorio de ingeniería química, ok, privado, este es el proyecto, así va a funcionar, este es el apoyo de CONACYT para levantar entonces el laboratorio de ingeniería química, igual con el de biotecnología, ingeniería de tejidos, prototipado, planta piloto para dispositivos médicos, planta piloto para biofabricación. Entonces, cuando tú desmenuzas todo eso, ya no es un golpe tan grande, ¿no? Y le dicen, sí, eso sí te lo puedo dar al mes, no hay ningún problema. Cuando tú le dices, necesito un millón y medio de dólares, ¡pum! Pues claro que no, te van a decir que no. Pero si tú le dices, necesito como unos 100,000, 200,000 pesos al mes y voy a hacer estas reactividades y estos complementos y tú solamente tienes que poner tanto, entonces ya ahí esa negociación se vuelve muy diferente, ¿no? Claro, muy interesante. Nos preguntan también si se han enfocado al registro de patentes de los dispositivos que han desarrollado. Sí, es un tema. Como que, igual que les mencionaba que hay mucho desconocimiento en temas de regulación sanitaria para dispositivos médicos, porque hay muy pocos fabricantes nacionales, porque hay fabricantes en la frontera internacionales. Los gestores, hay veces que nos contestaban el teléfono y nos decían, oiga, ¿y cuándo va a tardar? Pues lo que usted quiera que tarde. Esa ingenuidad de entender esa dinámica, ¿no? Pero al igual que había ese desconocimiento en registro sanitario y que nadie te podía decir sí o no, porque dependía mucho de si sí o no el auditor, de igual manera con las patentes. La mayoría de las patentes son patentes internacionales. Y entonces, muchos de los despachos están acostumbrados a traducir las patentes y registrarlas aquí. No a llevar una patente mexicana bajo todo el proceso aquí internacionalmente. Entonces, la búsqueda de una buena persona, un buen abogado, un buen ingeniero especializado en propiedad intelectual para llevar todas estas innovación, toda esta propiedad intelectual a registrarse, sí ha sido un tema y ha sido un jaloneo. Hay cosas que no pasaron nada más porque, pues, obviamente nunca iban a pasar porque ni siquiera se hizo una búsqueda, ¿no? Lo que tuvimos mucha fortuna últimamente es que ya hay más enfoque a nivel nacional sobre propiedad intelectual, a nivel estatal, se hizo todo un programa para esto, en donde te dan no solamente el fondo, sino aquí está una lista de abogados e ingenieros aprobada, que vas a contactar con uno de ellos, vas a pagarle 10,000 pesos, que luego te vamos a reembolsar para hacer esta búsqueda. Él va a dictaminar si es viable o no viable, y entonces nosotros te vamos a dar el dinero para patentarlo. Y entonces ya ahí cortas con precios excesivos, cortas a gente que no sabe, cortas que se patente o se metan registros de cosas que no eran patentables. Fue muy interesante. Esa dinámica, la verdad, la disfruté muchísimo. Fue totalmente diferente a lo que yo había estado acostumbrada o a lo que nos habían empujado a hacer. Y estoy muy contenta con estos nuevos sistemas, ¿no? Y eso es gracias aquí a Larisa Cruz, que está al frente de todo lo de la propiedad intelectual en la Secretaría de Innovación, que también es de reciente creación del Estado. Y la verdad estoy muy contenta. Entonces, sí busquen a alguien, porque todos dicen ser abogados y ingenieros y especialistas en propiedad intelectual y no, en realidad no. Hemos tenido muchas fallas por ahí. Pero busquen ese camino, busquen un fondo que les ayude a hacerlo, porque ese fondo les va a meter las trabas a tu proveedor para entregarte todos los objetivos y verdaderamente llevar la patente a registrarse. Tenemos varias preguntas todavía, voy a englobar dos. En Inmateris, ¿a qué tipo de proyectos han aplicado? Me imagino que para fondos, si solamente en CONACYT, y
por otra parte, ¿qué certificaciones han logrado en Inmateris para hacer estas pruebas? De fondos, por ejemplo, Espinio, a través de Inmateris, ganó el fondo de INADEM para la fabricación de dispositivos médicos de estas cajitas intervertebrales, que es un dispositivo médico genérico, pero que tiene un gran impacto aquí, ¿no? En este momento, muy pocas personas pueden pagar estos implantes y optan por quedarse con los dolores en las columnas en vez de darle solución, ¿no? Entonces ahí el INADEM, gracias al INADEM tuvimos el área controlada para la impresión de dispositivos médicos. Inmateris, por supuesto, en el lado de todo lo del desarrollo de las resinas junto con la hidroxiapatita para implantes médicos, lo cual nos llevó a brincar a no solo resinas, sino cualquier material impreso 3D para hacer un dispositivo médico. Lo que es la biofabricación, obtuvimos 2 fondos de CONACYT, uno en donde nos enfocamos en introducir el material adentro de otro material por medio de biofabricación, de bioimpresión, y el otro justamente para la planta piloto, y ya enfocados más bien a apósitos con diferentes agentes de funcionalización, para no llamarlos químicos o otras cosas. Antibióticos. Hemos obtenido para recursos también para estudios de mercado, lo cual fortalecían los proyectos, y todo lo que es lo que era el Fondo de Innovación Tecnológica para llevar todo lo de la bioimpresión, todo lo de la impresión 3D de implantes maxilifaciales al mercado. Sobre las certificaciones, vamos a estar trabajando, estamos ahorita justamente terminando para certificarnos en NOM 241. Necesitamos tres meses de ejecución del sistema para que lo vengan a evaluar, y eso lo evalúa COFEPRIS, y estamos buscando EMAs de varias de las pruebas. Poco a poco vamos, una vez que ya tenemos el sistema de gestión de la calidad consolidado, o sea, de la empresa, podemos entonces comenzar a certificarnos, pero en este momento no tenemos certificaciones. Se busca tener 2 certificaciones para diciembre, una de EMA y uno de ante COFEPRIS como NOM 241. Si por algo está muy lento COFEPRIS y las NOMs, nos vamos a brincar directamente a los ISOs 13485, y esas certificaciones las hacen terceros. Entonces ahí no hay tanto, no están saturados, digamos, como lo estaría ahorita COFEPRIS. De acuerdo. También hay mucho interés con nuestros asistentes de cómo se pueden acercar con ustedes, qué procedimiento hay para poder hacer una colaboración, y hay un comentario en específico de Paulina Vázquez de cómo se puede agendar una cita de cotización con ustedes. Sí, claro. En realidad todas las citas me lo pueden mandar a mí, pero todo lo hacemos a través de correos en este momento. El correo es Inés.Jiménez, lo voy a escribir aquí. Puede ser conmigo o puede ser en info. Por lo general, envíenme una pequeña descripción y un currículum. Nosotros entonces ya de ahí organizamos. En el momento que nosotros recibimos algo, yo o lo reviso yo o lo revisa el departamento adecuado, ya sea el de investigación y desarrollo o el de biomédica o el de diseño y desarrollo.
De acuerdo. Y entonces ahí ya se canaliza para las diferentes cosas. Antes sí recibíamos mucha gente, aproximadamente yo creo que 10 al año, dependiendo de cómo, internacionales incluso, de Inglaterra, de Francia, pero ahorita está detenido totalmente eso, ¿no? Los invito tal vez a contactarnos en unos meses, esperemos ya esto esté más resuelto y nosotros estemos más cómodos con tener a más personas adentro de las áreas. Perfecto. Por ahora creo que todavía hay un par de preguntas. Por nuestra parte creo que vamos a permitir que, si usted, doctora, Sí. nos lo permite, que la contacten directamente sobre casos específicos para pues, entrar en colaboración con Inmateris. Sí. Le agradecemos mucho, doctora, por esta excelente presentación. Creo que a muchos de nosotros nos ha abierto un poco el panorama, específicamente sobre qué tipo incluso de caminos tomar para llegar de la investigación a la aplicación, que pues es el objetivo de muchos de nosotros como científicos, ingenieros, investigadores. A los asistentes que todavía nos están acompañando, los invitamos a nuestro siguiente evento, que va a ser sobre aleaciones de titanio para aplicaciones biomédicas y dentales. Será en 2 semanas. Este es un ciclo de seminarios que ocurre cada 2 semanas. Entonces, oficialmente ya cerramos el día de hoy. Les agradecemos a todos por su asistencia y esperamos que haya sido de su interés. Nuevamente, gracias, doctora Inés Jiménez, por esta presentación y gracias por su apertura para compartir su trabajo. No, muchísimas gracias a ustedes. Y sí, es verdad, no hay fondos, no va a haber dinero. Pero les voy a poner un ejemplo. Alguien que estaba diseñando un sistema para esterilizar adentro de casa con ozono, a un contenedor cerrado, no tenía forma de validar, no tenía dinero para validar. Entonces nosotros le intercambiamos uno de esos equipos para la esterilización de todas nuestras herramientas a la hora de estar en área controlada, pinzas, camas de impresión, todo, que no tuviera un daño por el ozono, a cambio de nuestras pruebas microbiológicas. Entonces ahí hubo un intercambio y entonces pudimos rápidamente optimizar su equipo para nuestro bienestar y beneficio y para su beneficio, ¿no? Entonces ahí ya no hubo creo que el CTJ estaba cobrando 60,000 pesos y nosotros nada más hicimos un intercambio, ¿no? Porque nos interesaba una herramienta que no fuera una autoclave adentro del área controlada que crea demasiado vapor y muchos problemas de humedad, bajo un esquema de un ozono que no nos tomaba ni espacio ni que usaba una nube ahí de humedad, a cambio de pruebas microbiológicas que de todos modos nosotros tenemos que realizar cada 2 meses, porque tenemos que estar levantando muestras de todo el área controlada. Entonces, a nosotros no era algo tan descabellado ofrecer uno por el otro y a ellos les funcionó. Y al ser nosotros también ingenieros, tener en el equipo ingenieros químicos, pudimos optimizar rápidamente el equipo. Entonces, buscar esas interacciones.